Buenas noches, esto es el comentario positivo. El día de hoy, sábado 28 de noviembre de 2020. Y bueno, pues hoy con un saludo antes que nada para todos los que nos ven en este canal. Y digo nos ven porque finalmente es el Señor Espíritu Santo el que dirige esto. Y al Señor Espíritu Santo y al Señor Jesús y al Padre, a quien se les da toda la gloria y la honra. Un solo Dios, una Trinidad, y eso es lo que adoramos. Y eso es de lo que hablamos. Por eso este canal, porque se trata de expandir las buenas noticias, las buenas nuevas. Queremos dejar de a un lado tantas malas noticias. Sabemos que tenemos que conocerlas, pero tenemos que escuchar las buenas noticias, las buenas nuevas. Y este canal es para esto. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura de la palabra. Hoy continuamos con el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Como siempre, principalmente utilizamos la Biblia de las Américas para poder leer esta versión, y como lo hemos comentado, si Dios nos da vida y licencia, y lo creo que sí, porque Él quiere que se expandan las buenas nuevas, pues ya posteriormente estaremos, cuando terminemos esta, veremos otras versiones. Esperamos que Dios nos dé muchos años, mucha vida, para poder seguir compartiendo las buenas nuevas a todo el mundo. Hoy vamos entonces vamos a leer la primera escritura. Como saben, a mí siempre me gusta darle el primer lugar al Señor, que Él sea el que hable. Oramos para poner en sus manos esto y bueno, empezamos la lectura. Dice el capítulo 6 de Juan: Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea y de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, gracias por el privilegio de poder estar una vez más compartiendo la palabra, gracias por las personas que están llegando a este canal. Señor bendito, le pido que sea un tiempo de bendición, que haya mucha gente que pueda acercarse a la palabra por medio de este canal, y que también puedan comentar, compartir, Señor bendito, para que llegue a otros también esta bendición, porque no es de Ricardo, Señor bendito, es toda la gloria y la honra para usted, Señor bendito. Yo, como siempre, me hago a un lado para que sea el Señor Espíritu Santo el que nos dirija a toda verdad. El Señor Espíritu Santo es el que nos dirige a toda verdad. Y hoy vamos a aprender un poco más del Señor Espíritu Santo, lo que nos quiere decir de la palabra de mi Señor Jesucristo. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy estamos leyendo el capítulo 6 y dice aquí que, bueno, después de esto, estábamos hablando, para recordar un poquito, el capítulo 5. Bueno, pues él se quedó, él cruzó al mar de Galilea, al de Tiberias, y mucha gente le seguía, dice. Le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua. Estaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos, estaba pronta a ser. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Aquí es bien importante poder subrayar que estamos hablando de 5 panes. 5 panes, el número 5 no es casualidad que sea la cobertura, la mano de Dios, de la que se está manejando para que haya una provisión aquí. Dice que había un muchacho. Yo les voy a decir algo, meditando un poco, podríamos pensar aún hasta en este muchacho que ofreció los cinco panes y los 2 pescados, que pudo haber sido, o más bien él pudo haber pensado un momento: bueno, pues yo traigo esto, pero pues no sirve de nada, es para mí, o me lo voy a comer yo. Pero finalmente, si Felipe, no el muchacho, estaba hablando, es que el mismo muchacho dijo: miren, aquí yo traigo esto, a ver qué se puede hacer. Es como cuando nosotros hacemos una cooperacha, o como se dice vulgarmente, la vaquita, para poder hacer algo, y todos ponemos algo, pero no había nadie más que tuviera algo en ese momento más que este muchacho. Y vemos que yo estoy seguro de que ellos sabían que podía hacer algo el Señor Jesús. Si no, ni siquiera le hubieran molestado con decirle: bueno, pues es que nada más hay 5 panes y 2 pescados, ¿qué hacemos con ello para tanta multitud?
¿no? Yo estoy seguro de que a pesar de que todavía había dudas, a pesar de que no estaban tan convencidos, a pesar de que se les hacía increíble todavía lo que estaban viviendo con el Señor Jesús, pero había en su corazón algo que les decía que Él iba a hacer algo. Y dice el versículo 10, Jesús dijo, haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de 5,000. Ahora, dice que los hombres, y sí estamos de acuerdo en que normalmente los judíos hablaban más, nada más de los hombres y casi no se referían ni a las mujeres ni a los niños en sus totales. Y si nosotros lo comparamos con la iglesia de hoy, estaríamos de acuerdo en que normalmente fueron más mujeres que hombres las que tuvieron que haber estado en el misterio del Señor, porque nosotros lo vemos hoy en nuestras congregaciones, que son más mujeres que hombres las que están en la misma. Entonces, al hablar de esto, quiere decir que entre los niños y las mujeres que habían ahí, pues de mínimo habían 10,000, y no lo creo, porque si siempre son más mujeres, fácilmente estoy seguro que pudo haber duplicado la cuenta de mujeres, nada más el puro hecho de decir de las mujeres, y todavía hablar de los niños pequeños que podían haber estado ahí también. Estamos hablando de, se ha dicho muchas veces que quizás hasta unas 20,000 personas estaban en ese momento, o sea que el Señor Jesús no le dio de comer a 5,000 personas, sino alrededor de 20,000 personas. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Todo lo que querían. Es una vez más una promesa que hace el Señor que nunca nos va a faltar. Hay una promesa que dice que joven fui y envejecido y nunca he visto un hijo de Dios que mendigue pan. Entonces vemos aquí que dice, todos les dio a todos lo que querían, alrededor de 20,000 personas, y todo lo que quisieron, hasta saciarse. Dice el 12 que cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas. Otra vez vemos un número básico, porque el Señor Espíritu Santo no nos dice nada por casualidad o por ocurrencia, sino por algo. Y vemos que dice 12 cestas, 12 cestas. Aquí vemos que para mí, en lo personal, el empezar a pensar que empezaron de 5 panes y después se juntaron 12 cestas, puedo ver primero la mano de Dios, la autoridad que está poniendo Dios, y la estaba poniendo en 12 apóstoles, y los 12 apóstoles eran los que iban a hacer, iban a dar el alimento, el pan de vida, que es el Señor Jesús, a repartirlo entre las masas después. Para mí es muy simbólico esto, porque el Señor Jesús no solamente les quiso enseñar en ese momento que Él es la provisión, que Él puede estarnos proveyendo siempre, y que Él siempre lo va a hacer porque es una promesa, sino también en lo espiritual nos hablaba de la autoridad. Algo que tenemos que aprender a conocer y respetar la autoridad, porque hoy se ha desgastado mucho el concepto, y la verdad es de que yo veo aún hasta entre personas de autoridad que no respetan a las personas que Dios puso con autoridad. Vemos como entre pastores, entre apóstoles, en videos de YouTube, se atacan unos a otros y muestran videos de, es que está haciendo lo malo, etc. Yo soy de la idea que, a pesar de que muchas veces pueden estar diciendo la verdad, estos medios los ve mucha gente inconversa, y cuando nos ven discutir, pelear y estar divididos, dicen, bueno, si vamos a estar así, mejor no estamos. Entonces tenemos que aprender a guardarnos, así que el Espíritu Santo nos revele cuando hay alguien que no tiene la autoridad realmente de Dios, y que nosotros podamos solamente escuchar la voz del Espíritu Santo y seguir al Espíritu Santo, y obviamente seguir a las personas que el mismo Señor Espíritu Santo ha puesto. En este caso, pues tengo yo la bendición, y no quise dejar pasar por al largo esto, ya que para muchos de mis hermanos que no asisten a Peña de Oreb, pero que de alguna manera ven los videos de Peña de Oreb, de las prédicas del apóstol Martínez Coll, mi padre espiritual, no es para ustedes sorpresa el saber que estuvo un tiempo en silla de ruedas porque estuvo fracturado. Pero el contexto de todo esto es que él
por boca de él, y estoy seguro que por otros testigos que lo vieron, él estuvo fracturado y caminando 2 días o 3 días, no recuerdo muy bien, pero estuvo caminando aún con la fractura. Eh, y eso a mí me muestra cuando alguien es respaldado por Dios. El jueves puedo ver su actitud. Es un hombre que nunca, nunca, nunca se quebranta delante de nosotros. Es un hombre firme, seguro, no porque sea tampoco no soberbio ni malo, sino que es un hombre firme y seguro de lo que tiene que enseñar. Pero ayer, más bien el jueves, lo vimos quebrantarse delante de todos, pero como Él nos ha enseñado, con lágrimas que no son de tristeza, sino de esperanza, de seguridad, porque Él sabía, y nosotros también. Yo algo que sí le comentaba, es que por medio de un WhatsApp, porque obviamente Él muchas veces, y más en el estado que está, pues no vamos a estarlo deteniendo para estar alargándole el que puede él necesitar ir a descansar y que nosotros lo estemos entreteniendo, porque obviamente que todos queremos hablar con él, pero al menos tengo ese medio de poderle comunicar por WhatsApp mi sentir para no interrumpirle. Y le comentaba eso, que finalmente no es sorpresa cuando nosotros en nuestra casa nos han enseñado a vivir en lo sobrenatural, y ver lo sobrenatural ya no es sorpresa. O sea que les puedo decir también que lo he visto, como lo he visto en nuestra casa Peña de Oreb, tampoco es sorpresa. Ya no me pueden decir, alguien que me venga a decir que a lo mejor es un cuento o una fábula lo que está pasando en lo que les estoy leyendo de Juan, porque yo lo he vivido. He tenido el privilegio de vivirlo en mi casa espiritual, donde hemos visto, no solo ese, muchos ejemplos, pero este es el más sensible, el más reciente, y uno de los más increíbles, porque la verdad es que para alguien que estuvo fracturado, el estar tan pronto de pie y caminando, wow, es una bendición de Dios. No sorpresa, como les digo, porque ya aprendemos a vivir en lo sobrenatural, y más cuando Él mismo nos ha enseñado a caminar en lo sobrenatural, sino realmente aún con eso, una vez más comprobar que es un siervo de Dios, que está respaldado por Dios, y que finalmente lo que Él nos enseña, el primero es el primero en poner el ejemplo. Por eso es por lo que ahí también hemos aprendido a respetar autoridad, a respetar esa autoridad, no de una manera idolátrica, porque finalmente muchos lo hacen. Aún hasta yo estoy seguro que aún hasta nuestro mismo Padre Espiritual hay mucha gente que lo ve de esa manera, y no es culpa de él, simplemente de las personas que no han entendido y no han escuchado el mensaje que se da en Peñadera. Pero, pero sí el entender que el Señor dispuso una autoridad. El número 12 es número de autoridad, y aquí lo vemos una vez más. 5 es la cobertura, los 5 ministerios. 12 es un número de autoridad, y fueron los 12 apóstoles que instituyó el Señor Jesús, la autoridad de donde partió el que creciera la iglesia hasta lo que vemos hoy en día. Bueno, vamos a continuar, versículo 14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente es profeta, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Algo que yo puedo ver, y otra vez retomando lo que estaba comentando en este momento, de que muchos al ver esto, también se vuelven así empiezan a tenerle cierta idolatría a las personas. Y vemos que la humildad del Señor Jesús sabía que le querían hacer rey fuera de tiempo, y que Él no necesitaba tampoco que lo hicieran rey, porque Él ya es rey. O sea, de hecho, Él de la eternidad hasta la eternidad es rey. Pero no eran los tiempos, y Él tampoco venía a ensorbecerse y a dejar que el populacho y sus emociones lo llevaran a una cumbre donde Él se lo iba a ganar de la manera del plan que ya estaba establecido del Padre, y que finalmente Él de ahí venía, y que para allá iba, para ser rey, porque desde el principio Dios había pensado hacerlo rey, y no necesitaba de que los hombres en una emoción, porque en un momento lo iban a hacer rey y después lo iban a rechazar, que lo hicieran. Y Él finalmente también con toda humildad mejor se hizo a un lado y se fue al monte a orar, él solo. Él siempre no dice aquí a orar, pero yo estoy seguro que si se fue él solo es para eso, porque lo mejor que tenía era la relación con el Padre, y muchas veces lo vemos apartarse para orar al Padre. Entonces es otro de los ejemplos que tenemos que aprender del Señor Jesús, que en todo tiempo buscaba un momento aparte para tener su relación
con el Padre. Muchos que se dicen cristianos ni siquiera pueden tener una hora, como dijo el Señor Jesús, al día de apartarse y tener un tiempo especial para el Padre. Pero el Señor Jesús es uno de los ejemplos que nos dio. Ahora, vamos a continuar. Versículo 16. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y subiendo a una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Y ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y se acercaron a la barca, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Aquí vemos que el Señor Jesús no se fue con ellos y después los alcanzó, pero caminando sobre el mar. Y dice, y acercándose a la barca, ellos se asustaron. Obviamente nunca habían visto a un hombre que hiciera eso de caminar por el mar. El único, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, que ha logrado hacerlo, aunque ha sido muy criticado, o siempre se dan clases hablando de la duda de Pedro, pero yo puedo ver que antes de dudar, es el único hombre que ha existido en la tierra, que caminó, aunque sea unos pasos, sobre el mar, por la orden del Señor Jesucristo, y fuera del Señor Jesucristo, porque obviamente el Señor lo hizo y para él era algo que podemos ver natural, porque yo creo, muchos pueden pensar que esta es la misma narración de cuando Pedro también lo vio caminando y que le dijo: si eres tú, permíteme ir hacia ti. Pero yo creo que si el Señor Espíritu Santo lo está narrando de una manera diferente, es que para ellos tenía que ser así como yo les explico hoy, la parte de que empieza a ser ya no sorpresa sino cotidiano. Para ellos ya era algo normal que lo vieran, aunque cuando como son cosas tan sobrenaturales, se sorprendía, no dejaba de sorprenderlos, no dejaba de dudar, de repente decir: a lo mejor me aluciné la vez pasada, porque todavía no entendían. Y además dice la Escritura que nosotros somos guiados a toda sabiduría por el Señor Espíritu Santo, y ellos recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, vino el fuego del Espíritu Santo en ellos, y entonces también para ellos fueron reveladas muchas cosas que quizás en ese momento no entendían. Por eso vemos las actitudes que tuvieron, pero no creo que haya sido una sola vez la que ellos vieron caminar sobre el agua al Señor Jesús. Bueno, bien, pero Él les dice: yo soy, no temáis. Ellos querían recibirle en la barca e inmediatamente llegó la barca a la tierra a donde iban. Jesús, el pan de vida. 22, versículo 22. Al día siguiente, la multitud que se había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Todos vieron que los discípulos se habían ido solos en la barca, y por supuesto, como todo lo que, o sea, no había otra barca, no había otra forma de poder ir al otro lado, y entonces todos estaban seguros de que lo iban a encontrar ahí. Entonces, versículo 23, vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum y buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis porque no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Él, pues obviamente no necesitaba que le explicara a nadie nada o que le dieran razones. Él conocía el corazón de las personas, y él sabía que los que lo habían ido a ver es porque tuvieron comida gratis, ¿no? Dice desgraciadamente un dicho mundano: a la gorra ni quien le corra. Y hoy ellos fueron a buscar los favores del Señor Jesucristo. Desgraciadamente, dentro del caminar cristiano, muchas personas han buscado de esa manera. Se han dado cuenta de que hay provisión en la casa, y es verdad, y que nunca va a faltar, pero entonces los mueve la provisión que van a recibir por estar en la casa de Dios, y no el amor a Dios, como nos lo ha enseñado mucho nuestro apóstol, nuestro padre espiritual. Dice la Escritura que dice: buscad primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Pero la gente
busca primero la añadidura y no busca el reino de los cielos. Ellos quieren la añadidura sin comprometerse, sin buscar el reino de los cielos, sin buscar al Señor Jesús, sin querer conocer al Señor Jesús. Desgraciadamente la filosofía mundana nos ha enseñado a que, o la mayoría cree que todos somos hijos de Dios y por lo tanto yo merezco, y el cristianismo nos ha enseñado que no todos somos hijos de Dios y que yo no merezco nada, pero que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario me sustituyó, me justificó, me redimió y me transformó para que yo pudiera merecer, no por mis obras, sino por Él, por lo que Él hizo en la cruz para que yo pueda tener. Entonces es totalmente contraria a la filosofía mundana, a la filosofía que nos enseña, o más bien porque no es filosofía de hombres, a la verdad que nos enseña el Señor Jesús. Ajá. Entonces vemos aquí, dice la escritura que en el versículo, ya estamos en el 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora yo les voy a decir una cosa. ¿Por qué se hacían como que no sabían si ellos conocían la Torá? El Señor Jesús nunca la abolió. Ahora, Él lo que nos hizo entender es que finalmente, a mí díganme de los 613 leyes judías que existen hoy, o mandamientos judíos, ¿cuántos están en la Torá realmente? Ellos hicieron una serie de normas y reglas. Dios no solamente puso 10 mandamientos y lo demás son obviamente normas que debemos de seguir y que por ende si nosotros entendiéramos bien esos mandamientos y como lo dijo el Señor Jesucristo, se resumen en dos. Si ponemos en obra esos dos, entonces veremos una gran diferencia, pero finalmente la gente ni siquiera, y por eso le ponen tantos pretextos de decir, no, es que el Señor Jesús ya la abolió, o no, es que no tenemos que voltear al Antiguo Testamento, ya es antiguo, y ponen un montón de pretextos, cuando en realidad no se trata de abolir, o de que Jesús haya venido, el Señor Jesús, a abolir la ley antigua, sino, como Él mismo lo dijo, a darle su verdadero entendimiento y a que se cumpla realmente, porque nadie lo pudo cumplir. Entonces, de lo que se trata realmente esto es de que yo conozca la palabra del Señor Jesús y entonces pueda aprender a aplicar el Antiguo Testamento a la luz del Señor Jesús, a la luz del Nuevo Testamento. En el Antiguo no había sido revelado el Señor Jesús. La única diferencia es esa. Hoy tenemos la revelación del Señor Jesús, hoy tenemos un guía, un consolador que está con nosotros todo el tiempo y nos enseña lo correcto, y solamente es eso lo que tenemos que empezar a hacer. Pero ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y 29, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron, entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Digo, creo que ya todos sabían, eran sabedores de los milagros que había hecho el Señor Jesús. La mayoría de los que estaban ahí habían visto la multiplicación de panes y peces. Y a poco, yo no me cabe en la mente que haya un mago o un brujo que pueda hacer, y más aún realmente teniendo un testimonio como el que tenía el Señor Jesús para que se le pudiera comparar o pensar que, es que otro lo puede hacer, esto no es, todavía queremos algo más grande. Pero estaban tenebrecidos sus ojos, no entendían, no podían ver, no alcanzaban a ver, y entonces no podían darse cuenta de que Él era, y todavía querían más señales, pero en realidad no era que, y yo puedo pensarlo así, porque por algo se hizo a un lado el Señor Jesús y dijo, no, estos viendo van a venir a mí, pero por la provisión, sino que en realidad también estaban hasta cierto punto queriéndolo provocar para que les volviera a dar una bendición. Es casi como en el mundo cuando el hombre se corrompe para poder lograr algo. Entonces era como casi como si quisieran corromper a Jesús. Bueno, pues tú nos das y nosotros te creemos. Pero el Señor Jesús no se maneja así por lógico, y que bueno, gloria a Dios que tenemos un Dios que no es para nada como los dioses falsos, como los dioses que cuando leemos la mitología vemos que tenían tantas pasiones humanas, tantos pecados, tanto egoísmo, tanta soberbia,
Y gloria a Dios que el verdadero Dios no es nada comparado con eso, sino mucho más arriba de todo lo que nosotros podamos imaginarnos o pensar. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio comer pan en el desierto. Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ellos casi idolatraban a Jesús. De hecho, por eso precisamente hubo la contienda entre el ángel y Satanás por sus restos. En realidad, Satanás lo que quería era que se adoraban lo que ahora le llaman la iglesia tradicional reliquias, sus reliquias, su cuerpo, que como hoy en muchos templos tradicionales de la iglesia tradicional están adorando el supuesto cuerpo, porque eso dicen, pero ¿cómo lo sabemos que realmente es de alguno de los siervos del Señor Jesús? Entonces, en esta parte podemos ver también que ellos estaban buscando o estaban viendo de una manera idolátrica a Moisés y decían, Moisés nos dio, y cuando en realidad no fue Moisés. Esa es la parte donde tenemos que entender que sí, Dios lo puso como líder y se tenía que respetar su autoridad, pero no lo tenían que ver a él como que él era el que daba y que él era casi Dios. Eso es lo que hemos aprendido y de la manera en que caminamos en nuestra casa espiritual, sabiendo que él no es el que da, el apóstol no es el que da la provisión y no es el que da el alimento, pero él se ha dejado usar de una manera poderosa para que el alimento llegue y que haya muchas personas que hayamos sido transformadas por lo que hemos aprendido en esa casa. Bueno, dice el versículo 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. O sea, ya está hablando de sí mismo, el Señor Jesús fue el que bajó del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que mi Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Otra cosa que tenemos que tener entendido y lo que está explicando aquí el Señor Jesús es que nadie estamos en la iglesia y nadie somos escogidos, nadie somos verdaderos hijos de Dios si Dios el Padre no nos hubiera escogido. El Padre se los dio al Señor Jesús. Cada uno de los que estamos como hijos de Dios fuimos dados por el Padre al Señor Jesús. Y ninguno de los que el Señor el Padre le da al Señor Jesús, a ninguno echa fuera, a ninguno. O sea, que por algo escogió el Señor el Padre a las personas que vamos a estar porque sabe que nosotros vamos a entender y entonces no va a tener ninguna razón por la cual rechazarnos el Señor Jesús. Dice la Escritura en el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado yo no pierda nada. O sea, ninguno de los que realmente son dados por el Padre, ni uno se va a perder. Si alguno se perdió fue porque no fue dado por el Padre, sino que quizás creyeron, pero ni uno se va a perder, sino que Dios lo va a resucitar el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Quién nos va a resucitar? El Señor Jesucristo en el día final. Amén. Murmuración de los judíos. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y lo resucitaré al día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. El único que ha visto al Padre es al Señor Jesucristo. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por vida del mundo es mi carne. Esa es la representación de lo que es la Santa Cena, pero también la lectura diaria de la Biblia. La palabra, el Señor Jesús dice en la Escritura que en Juan 1:1 que el verbo fue hecho carne, el verbo, la palabra. O sea que el Señor Jesús se ha hecho carne
Y entonces también, por eso hablamos de que cuando nosotros leemos nos alimentamos, porque ese es el pan de vida, el que nosotros conozcamos a Jesús, y la única manera es por medio de la Escritura. Amén. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esa es la mayor importancia de tomar la Santa Cena. Yo permanezco en él y él en mí. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Y ciertamente, bueno, en esa parte la importancia es que nosotros renovamos ese pacto una vez al mes. El primer domingo del mes renovamos el pacto con el Padre. Para nosotros es dentro de una semana, puesto que este mes se acaba en lunes. Entonces finalmente es la siguiente semana cuando tomamos la carne y la sangre del Señor Jesucristo, la representación, finalmente el simbolismo que nos recuerda el pacto que tenemos, porque un pacto es de ambos lados. El Señor Jesús ya hizo su parte y ahora yo tengo que hacer la mía, y la Santa Cena me recuerda que yo tengo que seguir caminando en santidad, haciendo mi parte del pacto y renovando mi pacto con Él. Reacción de los discípulos. Por eso que dijo, porque todavía no entendían, porque no estaba el Espíritu Santo, el Señor Espíritu Santo todavía no les revelaba. Ellos pensaban que se estaban imaginando cosas, se estaban haciendo telarañas en la mente. Ese es el problema de no tener al Señor Espíritu Santo. Por eso muchos apostatan o muchos empiezan a enseñar lo que se les ocurre, ocurrencias o locuras, porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo y entonces se hacen telarañas en la mente. Y entonces dice aquí que muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, ¿no es esta declaración? ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que la palabra que estaba dando el Señor Jesús no era prácticamente el que yo me comiera su carne, sino que era espiritualmente hablando. Comer su carne espiritualmente hablando es renovar el pacto de Santa Cena y leer la Escritura, conocerla, alimentarme, enamorarme, deleitarme, como dice el Salmo 1, en la palabra. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Por eso Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Aquí es bien importante entender que dice quiénes eran los que no creían y quién le iba a traicionar. Vemos que si hubo dudas entre discípulos, vemos que Tomás, de hecho, él dijo, si yo no pongo mi mano en su costado, si no me meto mi dedo en el agujero de su mano, no creeré. Obviamente no fue necesario que lo hiciera, pero finalmente sabemos que había más incrédulos, pero uno era el que iba a traicionar al Señor Jesús. Bueno, de manera definitiva, porque estamos de acuerdo en que todos la noche del arresto, todos lo traicionaron, solamente uno no entendió. Porque yo estoy seguro que si él hubiera madurado, entendido las cosas, Dios hubiera perdonado. Porque dice la Escritura que lo único que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, aún con lo que hizo, Judas, si hubiera entendido las cosas, pudo haber sido perdonado, lo sé. Y él hubiera una vez perdonado, y según, como dice la Escritura, que al que más se le perdona, más agradece, no, hombre, hubiera dejado un ejemplo de vida, pero no entendió, se dejó, él era perdido desde el principio, lo dijo el Señor Jesús, y finalmente tuvo el fin que él buscó. Versículo 65, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron, ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Aquí vemos que muchos apóstoles, muchos pastores, muchas iglesias, hoy, con tal de no perder diezmos, con tal de no perder membresías,
se amoldan a lo que dice la gente y tratan de hacer lo que la gente dice y les obedecen. Y aún ha habido lugares donde hasta quieren correr al pastor porque no hace lo que hace la mesa directiva de los que están dirigiendo la iglesia. Entonces finalmente el pastor pues no es el que manda, no es la autoridad como Jesús la estableció. Entonces si no hay una autoridad establecida como el Señor Jesús, Dios no respalda a una iglesia que no tiene la autoridad establecida como tal. Pero sí hemos visto muchas veces esta parte de que ellos se preocupan de que se aparten y que ya no anden. Ellos no son capaces de exhortar cuando están en pecado, no son capaces de decirles lo que están haciendo mal, no son capaces de enseñar la sana enseñanza porque no quieren que se vayan. Entonces los hablan suavecito y los tratan con pincitas. Y finalmente ni el pastor ni sus ovejas van a poder llegar al cielo, puesto que están haciendo una simulación. Entonces, el Señor Jesús no le preocupaba eso. Cuando vio que se estaba yendo mucha gente, Él en vez de decir, ay, ya se me están yendo los diezmos, Él dijo, entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso queréis iros vosotros también? O sea, el Señor Jesús no, o sea, él prefiere que tenga uno solo, pero que sea sincero y que esté peleando la buena batalla, a tener 100 que nada más estén ocupando una silla y no hagan una transformación. Y Simón, vemos a Simón Pedro que le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, que era uno de los 12, le iba a entregar. Bueno, pues por hoy terminamos el capítulo 6 de Juan. Vamos a dar gracias. Bendito Padre, le doy gracias por este tiempo, Señor bendito, como siempre. Los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo, los errores míos, Padre bendito, pero le pido que aún con mis errores, Padre, esto sea de bendición. Que los hermanos no vean lo que yo digo o que pienso, sino que vean realmente lo que el Señor Espíritu Santo está expresando y lo que quiere para nosotros en este tiempo, Señor bendito. Estamos en los últimos tiempos y tenemos que ser bien entrenados, porque si yo no puedo, si hoy he aprendido que el Señor Jesús mandó a una generación especial para los tiempos finales, y yo no puedo alcanzar a tener una fe como la tuvieron los primeros discípulos, a estar dispuesto a lo que hicieron los primeros discípulos, que sentían como un regalo, Señor bendito, un privilegio, una bendición el poder morir para su maestro. Y si yo no estoy dispuesto, es más, en este tiempo que no tenemos, gracias a Dios, persecución en México como tal, como la hubo en otro tiempo, sino que hoy todavía tenemos cierta libertad de hablar en estos medios, de expresar, de compartir la fe, Señor bendito, pero de nada sirve, Señor Dios Todopoderoso, si no creo. Y hoy es tiempo de creer, de hacer un cambio, de ser como aquellos hombres y estar dispuesto hasta la muerte. Y yo, Señor Jesús, yo no lo sé, yo solamente hasta que estuviera en esa situación sabría si estoy dispuesto o no, pero yo cada día le oro, Señor, y sea lo que me estoy atreviendo a decir, pero yo no quiero fallarle, que usted me entrene. Y sé que van a venir tiempos difíciles, pero sé que también viene la promesa de que usted nunca me va a dejar y que nunca me va a poner una prueba que yo no pueda soportar. Pero yo quiero, Señor Dios Todopoderoso, de verdad, no fallar, y que yo esté dispuesto, como los primeros discípulos, aún hasta dar mi vida por el Evangelio, Señor. En eso me estoy preparando. Yo no digo y no me ufano de decir que ya estoy listo. No estoy listo quizás, Padre, pero en eso camino. Y en eso busco también enseñar con lo poquito que usted me ha dado, o mucho, más bien me ha dado mucho, pero poquito comparado a lo que pues yo puedo aprender en mi casa, en mi cobertura, Señor bendito. Pero usted no me pide más, no me pide que enseñe lo que el apóstol ha aprendido, sino lo que yo he aprendido. Dice en la escritura Mateo 28, 19, 20, enséñales lo que yo les he enseñado a ustedes. Y si lo personalizo, es lo que usted me ha enseñado a mí.
Estoy muy lejos de poder saber lo que sabe mi Padre Espiritual, pero estamos en la lucha, estamos caminando, quiero pelear la buena batalla, quiero permanecer fiel, Señor bendito, pero no puedo callar, Señor. Lo más importante es que no puedo callar. Dios Todopoderoso, y no me avergüenzo del Evangelio, al contrario, quiero que todo el mundo conozca las buenas nuevas, y por eso, Señor, le pido que sensibilice corazones, que sea de bendición esto que estamos haciendo y que llegue mucha gente, Señor Dios Todopoderoso, y que aún hasta personas inconversas, y que esto que estamos hablando toque su corazón y les dé hambre por tener un encuentro con usted. Gracias. Este canal es para darle a usted toda la gloria y la honra. Le amo con todo mi corazón, con toda mi vida, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y le pido bendición para todo el que escuche esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues muchas gracias. Esto es todo del capítulo 6. Esto es todo de este día de lectura bíblica sabatina. Los esperamos la siguiente semana. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Que tengan bonita tarde, que Dios nos siga bendiciendo. Chao.